Bueno, buenos días. Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo con la siguiente plática de parte de la doctora Nora Lustig. Nora, saludos a Tulane. Hola Nora, buen día. Voy a hacer una breve reseña biográfica de la doctora Lustig. Nora Lustig es titular de la Catedral Samuel Z. Stone de Economía Latinoamericana en la Universidad de Tulane y un miembro no residente en el Centro para el Desarrollo Global y Diálogo Interamericano. Previo a unirse a la Universidad de Tulane, fue profesor visitante Shapiro de Asuntos Internacionales en la Universidad George Washington, directora del Grupo de Pobreza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, presidente y profesor de Desarrollo Económico en la Universidad de las Américas, Puebla, asesor senior y jefe de la Unidad de Pobreza y Desigualdad en el Banco Interamericano de Desarrollo, miembro senior del Programa de Estudios de Política Exterior del Brookings Institution y profesor del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. La investigación de la profesora Lustig se enfoca en desigualdad, pobreza, política social y desarrollo económico. Entre sus publicaciones se incluyen Declining Inequality in Latin America, A Decade of Progress, Thought for Food, The Challenges for Coping with Soaring Food Prices, The Microeconomics of Income Distribution Dynamics, Shielding the Poor, Social Protection in the Developing World y el galardonado libro México, The Remaking of an Economy. La doctora Lustig fue directora del reporte de desarrollo, codirectora del reporte de desarrollo mundial 2000-2001, Atacando la Pobreza del Banco Mundial. Fue miembro fundador y presidente de la CEA, de Latin American and Caribbean Economic Association, y titular de la Comisión Mexicana sobre Macroeconomía y Salud. Actualmente, ella es integrante del Consejo Editorial de Feminist Economics, del Journal of Economic Inequality y la Latin American Research Review, y miembro del Consejo de Directores del Institute of Development Studies y la Red de Desarrollo Global y el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud. Nora recibió su doctorado en Economía por parte de la Universidad de California en Berkeley y no hace falta añadir mucho más. Nora Lustig es uno de los personajes, de los líderes más importantes a nivel mundial en materia del estudio de la pobreza y la desigualdad, y es un honor para nosotros tenerla en este seminario vía remota desde Tulane. Y Nora, bienvenida. Sin más, te cedemos la palabra. Yo voy a ir cambiando las láminas aquí según me indiques para que podamos ir siguiendo tu presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias Gerardo por tu amable presentación. Muchas gracias al Colegio de México y al INEGI por invitarme a participar en tan importante evento. Una disculpa por no estar en persona, pero mis obligaciones docentes aquí no me permitían viajar en este momento porque doy clases martes, miércoles y jueves que coinciden precisamente con los días del seminario. No obstante, haremos uso de las ventajas tecnológicas del siglo XXI, a ver si funcionan, para compartir algunas ideas que quería con ustedes. No sé si ya quieres poner las transparencias. Decidí hacer una presentación sobre dos temas en los que he venido trabajando, uno desde hace mucho, otro más recientemente, que significan desafíos para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos. Si quieren, vean la segunda, por favor, Gerardo. ¿La que sigue? ¿Aquí?
La segunda me refiero estrictamente a las... Exactamente. En la segunda página, en la segunda después del título. Creo que... Perdón, sí, vete a la primera, a la carátula. ¿Me regreso? Sí, eso. En realidad voy a hablar sobre dos tipos de desafíos. Uno lo llamo desafíos técnicos y al otro, por no encontrar a lo mejor un término más adecuado, lo he llamado desafíos políticos para medir la desigualdad. Y los dos temas de los que quiero hablar es, estamos hablando, por cierto, de la desigualdad medida con el ingreso. No estoy hablando de multidimensional ni de otras variables que se han venido añadiendo a nuestro bagaje analítico de la desigualdad, sino al más antiguo, que era medir la desigualdad de la distribución del ingreso. Y los dos desafíos en los que me estoy queriendo concentrar, uno es la ausencia de las personas que están en el tope de la distribución, la ausencia de los ricos, que se debe principalmente ya sea subdeclaración o subrepresentación de los hogares que están en el tope distributivo. Y la otra es la medición de la desigualdad antes y después de impuestos y transferencias. Los desafíos ahí vienen por ambigüedades, discrepancias y faltantes en la información y voy a ilustrar a qué me refiero. Pasemos a la siguiente. Voy a empezar con el tema de la ausencia de lo que llamo de los ricos. Pasemos a la siguiente. Hablemos ahora del desafío técnico asociado a esta ausencia del grupo está en el tope de la distribución. Sabemos que hay subreportes, subdeclaración en las encuestas, porque cuando se comparan entre los conceptos de ingreso o consumo entre encuestas y cuentas nacionales, podemos encontrar diferencias de hasta un 50%, incluso a veces más. Pero no es poco común encontrar diferencias de 50% entre el total que nos puede dar una encuesta y el total que observamos de las cuentas nacionales, incluso para rubros considerados similares. Y hay diversas fuentes de eso. Uno está la subdeclaración de los ingresos de la población más pobre y de la población más rica, que puede ser por error del encuestado. Esto se presenta sobre todo entre la población más pobre, porque como es compleja, generalmente la generación de ingresos viene de fuentes múltiples, no es uniforme a lo largo del año, además puede haber problemas de alfabetización, etc. Esto hace difícil a veces captar adecuadamente el ingreso de la población que está en la parte más baja de la distribución. Pero también tenemos dificultades en el muestreo del grupo que está en el tope de la distribución, porque si se refiere a un grupo de los más ricos de una población, la probabilidad de captarlos, incluso con encuestas que son estratificadas, sabemos que puede ser oscilante, muchas veces no se les capta, entonces quedan fuera. O también puede ser porque deliberadamente las personas de altos ingresos prefieren no compartir dicha información. Entonces tenemos esa fuente de errores. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. ¿Qué se ha hecho frente a esto? Este es un problema que nos aqueja ya, como tú lo sabes muy bien, Gerardo, desde hace mucho. Y algunas instituciones han decidido hacer correcciones entonces a las encuestas para poder captar ese ingreso que quedó fuera. Esta ha sido la tradición de la CEPAL, como sabemos, y por ejemplo también el caso de Mideplan en Chile, que ya reporta todos sus datos en las encuestas que levanta Mideplan con esa corrección. Y son métodos gruesos, porque en realidad uno no sabe muy bien dónde está, digamos, el ingreso subdeclarado. El método que ha seguido la CEPAL tradicionalmente, en términos generales, es considerar dos grandes tipos de ingresos, el ingreso salarial y el ingreso por fuentes de capital. Y el ingreso salarial, lo que se hace en general, y no en todas, pero en muchas de las encuestas que trabaja CEPAL,
es tomar el total que hay en cuentas nacionales, el total que hay en la encuesta, ver cuál es el cociente de estas y después se aplica ese mismo cociente a todos los ingresos salariales a lo largo de la distribución. Para la subcaptación del ingreso de capital, lo que se hace es se toma el total de cuentas nacionales, el total de encuesta, y la diferencia se aplica al ingreso de capital solo del 20% más alto de la población. En términos generales, eso es lo que ha venido haciendo la CEPAL, aun cuando en encuestas específicas, en países específicos, a lo largo del tiempo puede haber sido modificado esto. Pero la mayor parte de las fuentes no corrige por su declaración, la mayor parte de los países no lo hacen. Incluso, como sabes, en México, hace ya varios años, cuando estaba el Comité de Medición de la Pobreza, que es el antecesor de Coneval, explícitamente se tomó la decisión de no corregir por su declaración para la medición de la pobreza ni de la desigualdad en el caso de México. Ahora, pasemos a la siguiente. El hecho de que tengas estas diferentes formas también de abordar el tema de la subdeclaración te crea problemas, porque entonces, dependiendo de la fuente, puedes tener resultados distintos, tanto en términos de nivel como de tendencias. Y le voy a ilustrar con dos casos. Veamos en la siguiente transparencia el caso de Argentina. Argentina solamente tiene datos para el sector urbano, por cierto. Es ahora el único país, creo, de la región que no tiene datos a nivel nacional. Pero, bueno, reportemos el sector urbano. Presento aquí yo dos fuentes muy utilizadas en la región. Una es la CEPAL y otra es el CEDLAC, que es la Social Economic Data Base for Latin America and the Caribbean, que está en la Universidad Nacional de La Plata y que es un proyecto conjunto con el Banco Mundial. Pues fíjense ustedes la enorme diferencia que hay en el Gini para todos los años que yo le puse aquí 3, pero esa diferencia se encuentra a lo largo de toda la serie. Son de 6, 7, 8 puntos porcentuales o más la diferencia en el grado de desigualdad que aparece si uno usa una fuente u otra. Entonces, un investigador, digamos, que no necesariamente tenga la experiencia o el conocimiento que esto está pasando, puede reportar cuestiones muy diferentes cuando está relatando cuál es el nivel de desigualdad en el caso de Argentina. Porque si se usa los datos del CEDLAC, en realidad Argentina en el 2010 está pareciendo a algunos de los países europeos de desigualdad más alta, digamos, entre el grupo europeo. Pero si se usa el dato de la CEPAL, está está en el centro de lo que le pasa a América Latina, o sea, dos visiones muy distintas. Ahora veamos el caso de México. Yo acá estoy reportando el coeficiente de Gini en México durante la crisis del peso. Por ejemplo, es un tema, a nosotros nos puede interesar saber qué pasa con la desigualdad durante una crisis, sube o baja, es un tema interesante como investigadores. Bueno, aquí reporto los datos que da CEPAL, los que da CEDLAC, y también si uno va a la página del Banco Mundial que se llama POFCAL, que es la página interactiva, como pueden ver, los niveles no necesariamente son muy distintos en este caso, pero la tendencia sí, porque en el caso de CEPAL, entre el 94 y el 96, baja en más de un punto porcentual, que no es trivial el descenso, como sabemos en el Gini eso es un descenso importante, mientras que en los otros dos casos sube. No estoy reportando aquí los intervalos de confianza, pero definitivamente el cambio de un punto porcentual no entraría dentro del intervalo de confianza. Nos dan dos historias diferentes sobre lo que puede pasar con la desigualdad en un momento tan interesante para estudiar como puede ser una crisis. Entonces, el hecho de no tener, primero, bien captada a la población que está reportando, entonces no tenemos los niveles precisos de desigualdad, más el hecho de que en la literatura tradicionalmente utilizada hay diferentes convenciones, nos presenta problemas. Entonces, esto es algo que debiéramos de tratar de alguna manera de atacar, ya sea definiendo convenciones comunes o bien realmente atacando el problema de la subdeclaración. Pasemos a la siguiente y les voy a dar algunos datos y
ilustrativos que muestran cómo el problema de la subdeclaración en el tope es muy grande, ¿no? Es un problema realmente muy serio para la región. Yo hice un ejercicio muy, si quieren, sencillo, donde estimé cuáles serían los ingresos mensuales de los muy ricos en América Latina, con base en datos que dan los reportes de Merrill Lynch y Forbes sobre los individuos que son llamados ricos, ultra ricos y súper ricos. Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, para el grupo de individuos con más de $1 millón de activos, aproximadamente el estimado es que estarían ganando $64,000 al mes. Los que tienen más de 30 millones, que son estimados como unos 400, 500 individuos en la región, varios de ellos en México, en Brasil, por supuesto, sería de $2 millones el ingreso mensual, y la gente que tiene más de $1.000 millones como activos recibiría un ingreso de $16 millones. Esto fue estimado suponiendo un retorno promedio de 5%, que era el normal hasta antes de la crisis financiera reciente, y probablemente vuelva a ser normal una vez ya se supere todos los efectos de la misma. Bueno, ¿cómo se comparan estos ingresos? Vayamos en la siguiente, con lo que se ve en las encuestas de las observaciones de más alto ingreso. Entonces, tomé datos antes de la crisis, porque yo creo que la crisis es un fenómeno sui generis. Entonces tomé encuestas del año 2006 para Argentina, Brasil, México y Perú. Y dije, bueno, a ver, ¿cuánto ganan promedio los dos hogares más ricos de cada una de estas encuestas en términos del ingreso mensual por individuo, no solamente por hogar? En Argentina me dio que cerca de $15,000, en Brasil $70,000, en México $43,000 y en Perú $17,563. ¿No? Como ven, hay una brecha muy grande. Lo único que se aproxima al caso de los individuos de $1 millón y más en Brasil, porque habíamos visto que era 64,000 lo que daría el ingreso mensual, y en Brasil es 70,000, pero no se aproxima al de los individuos ultra ricos ni a los millonarios. Entonces, el problema de la discrepancia en el tope es realmente enorme, ¿no? Y eso, de alguna manera, nos está impidiendo tener una medida cabal de la desigualdad en América Latina. Bueno, ¿qué hacer? Entonces, pasemos a la siguiente. La verdad, yo estoy convencida que en este momento lo único que podríamos hacer para tener una mirada más clara de lo que pasa con la desigualdad, incluyendo a las personas que están en la punta distributiva, es tener acceso a los datos que vienen de las declaraciones de impuestos, ya sea los datos completos, tabulaciones o muestras. Estos datos obviamente se reportan de manera anónima, no es que se esté identificando quiénes son las personas. Y quienes han estado haciendo este trabajo es el proyecto llamado el Top Incomes Project, en donde está Facundo Alvarado, que es un académico argentino, Atkinson, Piketty y Sáez, que son los que están escribiendo sobre este tema asiduamente, y la gente puede referirse a la página web que está ahí para ver todos los datos que ya han podido recoger a lo largo del tiempo y para cuántos países. Pasemos a la siguiente. Bueno, esa sería la fuente en este momento ideal para poder medir la desigualdad de manera cabal. Y si es pública en prácticamente todos los países avanzados. A mí siempre me llama la atención, por ejemplo, que en Estados Unidos se consigue esta información desde 1913. O sea, hay 100 años de información para hacer este tipo de cálculos en Estados Unidos. ¿Cómo está nuestra región? Hasta hace poco estaba muy mal, pero está mejorando, porque precisamente en este proyecto han tenido acceso a información proveniente de los siguientes países. Hay para Argentina, Brasil, hasta 1989 y para el año 2001, hay serie para Chile, para Colombia, para Ecuador, para Uruguay, solamente para ingresos laborales. ¿Qué pasa? Pasemos a la siguiente. Con
con los Ginis, cuando se tiene acceso a poder empezar a medir qué ocurre en el tope distributivo. Dependiendo de los supuestos que se haga, en el caso de Argentina, el Gini de la encuesta comparado con el Gini que toma en cuenta al tope distributivo puede aumentar entre 3 y 9 puntos porcentuales. Hay un trabajo que está compilado en el libro que editamos de Felipe López Calva y su servidora, que existe también en castellano, publicado por Fondo de Cultura, que es el descenso de la desigualdad en América Latina, y más recientemente han también escrito un trabajo sobre Colombia con estimaciones preliminares que también encuentran que el Gini aumenta en 3 puntos porcentuales cuando se contempla el ingreso del tope. La otra cuestión interesante es que no solamente se afectan los niveles de desigualdad, sino también las tendencias. Cuando podemos incorporar qué ocurre con el 1 y el 0.1% más rico de la población, a veces lo que podemos observar como caída ya no se observa cuando tenemos a esta parte de la distribución incorporada. Vayamos a la siguiente. Bueno, entonces el desafío político para la medida de la desigualdad en este sentido en México es que hasta recientemente el gobierno de México se ha negado a hacer pública la información proveniente de la declaración de impuestos, ni siquiera en forma de tabulaciones o muestras. Entonces ahí, si se tuviera acceso a esto, ya se podría hacer un análisis cabal comparando cómo salen los Ginis de las encuestas de ingreso-gasto con los Ginis que toman en cuenta al tope distributivo. Entiendo que hay una preocupación por no revelar información incluso de manera implícita, aun cuando no se identifique a la persona por su nombre, y esto se puede resolver sin ningún problema si lo que se entrega son tabulaciones o una muestra, que es lo que hacen muchos países, no entregan la totalidad de los registros, sino entregan muestras o tabulaciones. Entonces, esa sería una propuesta que creo que sería muy importante llevar adelante para poder tener una medición cabal de la desigualdad en el caso de México. Y México se sumaría entonces a los otros países que mencioné que ya han estado dando acceso a este tipo de información. Entonces, con esto termino el primer tema, que eran desafíos técnicos y políticos para poder tener una estimación cabal de la desigualdad en la distribución del ingreso. Ahora pasemos al siguiente. Otro tema que nos interesa mucho desde el punto de vista de la política pública, obviamente, es poder medir qué pasa con la desigualdad antes y después de los impuestos y transferencias. Y aquí tenemos problemas de ambigüedades, datos faltantes y también de discrepancias en los datos que existen en las encuestas con los datos administrativos. No puedo entrar en profundidad en todos estos temas, pero les voy a dar ejemplos del tipo de problemas a los que enfrentamos ahora en el proyecto que estamos coordinando aquí de Tulane, que involucra en este momento a 12 países de América Latina, uno de ellos México, para poder medir qué es lo que ocurre con la desigualdad y la pobreza cuando interviene el Estado con impuestos y transferencias. Entonces nosotros, para hacer esto, un análisis de incidencia, obviamente parte de un concepto de ingreso de mercado o prefiscal, ¿no?, al cual se le restan impuestos y se suman transferencias para obtener un ingreso al final de la acción fiscal. Y lo que queremos es ir observando cómo se va modificando la pobreza y la desigualdad, cómo evolucionan la pobreza y la desigualdad a través de los diferentes conceptos de ingresos y también cómo se distribuyen los beneficios y la carga de los impuestos. Para ello, vamos a la siguiente, necesitamos poder construir diferentes conceptos de ingreso. Primero es el ingreso de mercado, el prefiscal, ¿no?, al cual nosotros le restaríamos los impuestos directos a las personas físicas y las contribuciones a la seguridad social para obtener el ingreso de mercado neto. A este ingreso de mercado neto se le suman las transferencias monetarias directas y con eso obtenemos lo que la se conoce como ingreso disponible. Ahora, con ese ingreso disponible, las personas hacen su consumo y pagan impuestos o reciben subsidios que están en los precios
de los productos y servicios que consumen. Entonces, queremos al ingreso disponible restarle los impuestos indirectos que pagan las personas a través de su consumo y sumarle los subsidios indirectos que reciben también a través de su consumo. Esto nos lleva a una categoría que la hemos denominado ingreso post-fiscal. Y luego hay otro tipo de ingreso, que es un ingreso en especie, que también queremos poder valorar, que son todas las transferencias que se obtienen a través del acceso gratuito o casi gratuito a los servicios, sobre todo de educación y salud. Eso nos lleva al ingreso final. Entonces, bueno, queremos saber qué es lo que pasa con los diferentes indicadores que se usan para medir la desigualdad y la pobreza a lo largo de estos diferentes conceptos de ingreso. Pasemos a la siguiente. Nada más, siempre me gusta hacer el reconocimiento a los diferentes equipos que están participando en el proyecto que el proyecto, por cierto, se llama Compromiso con la Equidad, y como les decía, hay ya 12 en marcha. Les estoy presentando aquí los que ya están prácticamente terminados y quiénes son las personas que están a cargo de hacer cada uno de los proyectos. Los trabajos que están terminados se pueden ver, si pasas a la siguiente página, en la página web que presento aquí en esta transparencia. Y bueno, supongo que ustedes van a distribuir el PowerPoint, así que quien esté interesado puede ir a verlos. ¿Y qué es lo que obtenemos con esto? Les voy a mostrar, por ejemplo, dos grafiquitas que ilustran el tipo de análisis que estamos haciendo. Aquí tenemos la evolución de la desigualdad por concepto de ingreso para 6 países. La flecha negra indica dónde está México, que es el de color violeta. No sé si se ve violeta allá también, pero aquí no veo violeta. Y como pueden ver, el primer Gini es el Gini del ingreso al mercado. El segundo es cuando se le quitan los impuestos directos, es el ingreso neto del mercado. El tercero es cuando se le añadan las transferencias monetarias, es el ingreso disponible, ese es el Gini del ingreso disponible. El cuarto es cuando le añadimos el efecto de los impuestos y subsidios indirectos. Y el quinto Gini es el del ingreso final, que tiene también el valor imputado del acceso a servicios de educación y salud. Y como pueden ver, hay diferentes comportamientos dependiendo del país sobre cómo impactan estos diferentes procesos, digamos, de redistribución en la que participa cada uno de los estados. En el caso de México hay una tendencia de disminución no tan fuerte como la que se puede observar en Uruguay o en Brasil o en Argentina, pero sí es importante. Y como vemos en todos los países, una gran parte de la distribución en América Latina se da a través del acceso a servicios de educación y salud, gratuitos o casi gratuitos. Entonces, este es uno de los tipos de indicadores que estamos queriendo generar, que nos permite ver una fotografía de cómo la intervención estatal está contribuyendo a reducir, en este caso, la desigualdad a través de sus transferencias e impuestos. La siguiente gráfica nos está permitiendo ver para cada uno de estos países, por cierto, los rectángulos son la proporción en que cae el Gini, aunque está puesto en el cuadrante positivo, es en realidad la disminución. La parte roja se refiere a cuánto de esa caída se debe a la caída de ingreso disponible a ingreso final, o sea, de las transferencias en especie, de educación y salud, y la parte azul a las transferencias monetarias. Y la línea verde se refiere a cuál es la proporción de gasto social en PIB en cada uno de estos países. Entonces hay historias interesantes porque no necesariamente los que más gastan tienen gasto social son los que más redistribuyen, como puede verse el caso de Bolivia, que está casi al final, y otros que gastan montos similares distribuyen menos. En fin, digamos, hay todas historias aquí que podríamos relatar, pero este no es el propósito de mi presentación, sino nada más les quería decir, bueno, por qué queremos tener buena medida de esto, porque queremos poder
cabalmente poder relatar, narrar cuál es la situación del impacto redistributivo de las acciones gubernamentales en el ámbito fiscal. Ahora bien, ¿cuál es el desafío en este caso para poder medir este tipo de cosas? Y voy a hablar principalmente ahora de los desafíos técnicos y les voy a contar cuál es el tipo de problema que encontramos en las encuestas y entre paréntesis en rojo puse cuándo es el caso también de México, en que ese problema lo encontramos en México. Bueno, un primer problema es que en la mayor parte de las encuestas de la región no se identifica con claridad si los ingresos que reportan los individuos en las encuestas son antes o después de impuestos directos y contribuciones a la seguridad social. Esto también es en el caso de la ENI. El único país donde nosotros hemos visto que sí se le pregunta cuánto es antes y cuánto es después, por lo menos del grupo que ya tenemos analizado, es Brasil. Pero los demás hay que hacer una adivinanza educada de qué es lo que ha pasado, si es que el ingreso que se reporta es antes o después de los impuestos y las contribuciones a la seguridad social. Lo que se ha hecho como convención, esto está propuesto, por ejemplo, por el CEDLAC, es decir, bueno, los ingresos que reportan los asalariados muy probablemente sean netos de impuestos y contribuciones, pero los ingresos que reportan los trabajadores por su cuenta probablemente sean antes de impuestos. Entonces, ese es el mismo camino que hemos seguido nosotros en los casos en que no está definido con claridad cuando el ingreso es antes o después de impuestos. Por la misma razón, en muchas de estas encuestas no se reportan de manera directa los impuestos directos, ni la contribución a la seguridad social. Como dije, en México ese es el caso. Entonces, para saber cuánto pagan de impuestos las personas y calcular su impacto distributivo, hay que hacer una simulación. Nosotros hemos hecho simulaciones donde tenemos que incorporar también ciertos supuestos de evasión. Entonces, esto presenta a veces ciertos problemas porque en realidad a lo mejor se está sobreestimando lo que está pagando la gente o al revés, porque no hay una manera de cotejar directamente con datos que fueron recabados de manera directa, ¿no? Otro tema es que el número de contribuyentes y o el monto total de impuestos está por debajo de los datos administrativos. Este problema no aplica a México porque no tenemos, ¿no?, los impuestos directos. Pero, por ejemplo, el caso de Brasil, el número de contribuyentes y el total de impuestos directos que se calcula a partir de la encuesta está por debajo de lo que los datos administrativos reportan. Entonces, ahí hay que decidir si se hace un ajuste para que ambas cifras sean iguales, suponiendo que las administrativas son las correctas, lo cual también puede tener problemas. Pasemos a la siguiente. Otro tema con el cual uno se enfrenta es que hay muchas encuestas que no reportan transferencias monetarias directas para nada, entonces también hay que simularlas en su totalidad, o bien no reportan todas. La verdad que México ahí está haciendo muy buen trabajo porque reporta la mayor parte de las que son muy importantes y solo hay que simular las que son más pequeñas, pero las demás sí se pueden aislar. En otros casos hay países que reportan transferencias monetarias pero sin distinguir el origen o programa. Entonces ahí hay que hacer supuestos sobre, bueno, qué medidas son parte de, por ejemplo, pensiones no contributivas o son parte de un programa tipo de transferencias monetarias condicionadas, como el caso de oportunidades, que ahora ya hay en toda la región, pero no necesariamente la encuesta misma dice esto es de, por ejemplo, el programa Pasito Pinto en Bolivia o Juntos en Perú o el Bolsa Familia si lo identifican. Entonces se tienen que hacer supuestos para poder ir desentrañando cuál programa es el que contribuye de manera más preponderante al cambio en la desigualdad. Otro problema que se encuentra es que cuando reportan pensiones, muchas veces las encuestas no distinguen si son del ámbito contributivo y no contributivo.
Y el tratamiento de las pensiones contributivas, como sabemos, no está totalmente definido porque en algunos estudios de incidencia las incluyen en el ingreso de mercado, en otras las tratan como transferencias gubernamentales, no son estrictamente ni uno ni otro. Entonces, en el caso nuestro, lo que hicimos para el análisis que llevamos a cabo, hicimos un análisis, un escenario base y el escenario de sensibilidad con los dos supuestos, pero en algunos casos en los países no era fácil distinguir cuál era la parte contributiva y cuál era la parte no contributiva. El siguiente problema, el número 7, es que el número de beneficiarios o el monto total de beneficios está por debajo de los datos administrativos. Por ejemplo, eso pasa en México con el caso de oportunidades. Si ustedes suman el total de personas que declaran haber recibido oportunidades en IN y lo comparan con datos administrativos, hay cerca de 1 millón de personas de diferencia, ¿no? O más, no me acuerdo, pero es una diferencia importante. Y obviamente los montos tampoco. Entonces, ¿hay qué hacer? Digamos, ¿nos ajustamos a los datos administrativos o no? Hay una propuesta que se aplicó a Brasil, basada en un paper de Sergei Suárez y otros autores, porque también pasa con Bolsa Familia en la encuesta de INAGI y POF de Brasil, que sugieren hacer un matching de quienes deberían de haber recibido el beneficio, pero no lo reportan, suponiendo que en realidad sí lo deben estar recibiendo. Pero eso, digamos, es complicado porque estamos suponiendo que la gente se olvidó de decirlo o no sabía y estamos imputando un valor que a lo mejor en realidad no han recibido. Por lo tanto, se debe tal vez utilizar ese tipo de procedimiento como voto superior. Otro tema, por ejemplo, para calcular el impacto de los impuestos indirectos es que las encuestas varias de América Latina no tienen datos de consumo. Afortunadamente, México tiene un muy buen módulo de consumo para hacer cálculos. Siguiente, por favor. Otras encuestas a veces no distinguen si la persona asiste a escuela pública o privada, entonces es difícil hacer las imputaciones de lo que sería la transferencia en especie por acceso al servicio público. Algunas encuestas no tienen información sobre el uso de servicios de salud, solamente si la persona es miembro o no de un sistema de salud pública contributiva. Entonces también ahí es difícil imputar el beneficio de salud en especie y monetizarlo. Y otro problema que tenemos es también una gran diversidad en términos de cuáles encuestas incluyen datos sobre autoconsumo y renta imputada y qué hacer cuando no los incluyen. Entonces, todo esto es un paquete de dificultades que se presentan cuando uno quiere hacer el análisis de incidencia. Y a esta yo dividiría la siguiente página, le sumo también lo que llamo el desafío político, es que no todos los países tienen la magnífica presentación de datos sobre la efectividad del sector público que tiene México. Y a veces ni siquiera se puede tener el dato de gasto total público, mucho menos de su composición. De los equipos que han estado trabajando en este proyecto, muchas veces han tenido que estar buscando muchas fuentes diferentes e ir generando las cuentas públicas de manera directa el equipo, porque eso es información que no está disponible. Entonces, eso yo lo llamo un desafío político, porque no creo que sea un desafío técnico el poder generar este tipo de cuentas, que sería muy importante para poder hacer los cotejos con los datos que hay en las encuestas. Pasemos a la siguiente. Entonces, con todos los problemas que se presentan en el tipo de información que hay en las encuestas, esto nos lleva a cómo hacer, qué procedimiento seguir para asignar impuestos y transferencias, desde el que sería el ideal, que es el primero, es la identificación directa en la encuesta, que en general está restringido a algún tipo de transferencia, a todas las demás posibilidades que nos permita ir generando la historia, la narrativa de cuál es el impacto de la política fiscal. Entonces, aprovechando que este es un evento dedicado a la medición, yo creo que sería muy interesante que se hiciera,
particular considerando que está el INEGI auspiciando el elemento, analizar, digamos, qué tipo de preguntas a lo mejor había que afinar en las encuestas, del ENIC sobre todo, para poder ir captando mejor algunos de estos datos que permitan entonces hacer un análisis más completo y veraz de cuál es la influencia de los impuestos y transferencias en los indicadores de desigualdad y pobreza. Bueno, con esto termino. Muchas gracias y quedo a la espera de preguntas y comentarios. Espero que hayan sido ya me escuchan de manera remota, que no pienso volver a presentar. Nora, espero que hayas escuchado los aplausos nutridos desde aquí del Colegio de México. Muchísimas gracias por tu participación. Y bueno, ahora abrimos el piso para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, por favor, levante la mano para que le acerque el micrófono. Es indispensable el micrófono en este caso. Y nada más diga su nombre, de dónde viene y su pregunta. Mientras alguien levanta la mano, entonces yo quiero hacer un comentario, una pregunta. Recuerdo cuando en el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza decidimos no ajustar la información de INEGI a cuentas nacionales. Fue básicamente porque sí reconocimos que había un truncamiento muy importante. Fernando Cortés ya había hecho algunos trabajos importantes al respecto. Y algunos otros después aparecieron. Y estábamos muy claro que tenemos un problema de subreporte y un problema de truncamiento en lo que nos reporta la ENIG respecto a la distribución del ingreso, y nos quedamos muy cortos de la contabilidad nacional, suponiendo que la contabilidad nacional es el número correcto. Y en este proceso, en aquel momento, nos dimos cuenta que era realmente muy difícil llegar a una solución que fuera convincente de cómo redistribuir esa diferencia hacia la población, ¿no? ¿Qué tanto le iba a dar a las personas que están en el primer decil, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto? Todo se lo iba a dar a los del décimo decil. Y encontramos un artículo que me tocó hacer como parte de los trabajos del comité, que había una infinidad de posibles reglas razonables para hacer la asignación de los recursos que hacían la diferencia entre cuentas nacionales y la encuesta. Y entonces vimos que eso era algo que podía generar más ruido de las soluciones que nos podría dar. Entendimos que estábamos usando una versión que tenía su reporte y truncamiento, que subestimaba el ingreso total de los hogares, pero meterle mano a través de ajustes que tenían un grado alto de arbitrariedad, consideramos que podía ser peor. Entonces, ahora veo en este trabajo que están haciendo de incorporar las transferencias netas en especie del sector público y la información de los sistemas tributarios, pues una vía alternativa de hacer el ajuste que suena bastante atractiva. Yo espero que pronto el SAT pueda podamos torcer el brazo y que nos dé esa información para que podamos conocer mejor qué está pasando con el ingreso en México. Yo te quería preguntar, Nora, esta metodología que ustedes están siguiendo se parece mucho a la secuencia que propone el reporte de la Comisión Stiglitz-Senfi-Tusi para medir el ingreso nacional disponible neto ajustado, salvo que ellos también, además de hacer este proceso, proponen incorporan la medición el trabajo no de mercado, que es una parte importante de los satisfactores de que disponen los hogares. Entonces, mi pregunta es si están ustedes considerando, o si están los autores de este método considerando la incorporación de elementos de valoración del trabajo no de mercado, que
si tomamos en cuenta lo que reportó la cuenta satélite correspondiente para México, el trabajo en los hogares, fundamentalmente generado por mujeres, equivale como a 20% del PIB, 21% más o menos. Esa es mi pregunta, Nora. No veo más manos levantadas, entonces si quieres atender esta pregunta, luego vemos si hay alguna otra por acá. Sí, gracias, Gerardo. En primer término, yo quería comentar tres cosas, si me permites, en relación a tus observaciones y también responder a tu pregunta. Yo también creo que no es conveniente hacer el ajuste por vías de supuestos que pueden ser válidos o no, como tú bien apuntaste. Entonces, en general, yo me inclino también a usar los datos que no están siendo ajustados, o si están siendo ajustados, tengo que saber exactamente cómo se ajustaron, ¿no? Para ver si me convencen a mí. No, pero creo que cada quien debe de conocer si se ha hecho ajuste, qué es lo que se hizo. Pero en general, yo tiendo a pensar que es mejor usar no ajustados por la subdeclaración. No estoy hablando del ingreso que se produce fuera del mercado, ¿okay? La subdeclaración, sobre todo en el tope distributivo. El ajuste de relación al tope distributivo, nada más quería aclarar, ese no, en el trabajo que estamos haciendo de incidencia, solo se está haciendo en los casos en donde hay información de las tabulaciones. Y ahí solo se está midiendo el impacto sobre los impuestos. Yo creo que sería interesante ver el ejercicio que ha hecho Inglaterra para a lo mejor aprender de cómo se podrían combinar ambos. Porque en este momento, por ejemplo, también en nuestro proyecto está un estudio para Colombia que usa los datos de las tabulaciones de impuestos, ¿no? Entonces mira cuál es la desigualdad antes y después de impuestos, pero no hay nada de transferencia, ni consumo, ni nada, porque no tiene microdatos. Son los datos y la tabulación. Y otro trabajo hace todo el análisis con la encuesta, entonces no sabe qué es lo que pasa en el tope. En Inglaterra, lo que han hecho es unir la información de encuesta con la información que viene de las declaraciones para crear una nueva base integrada que incorpore al tope distributivo. Entonces habría que ver si ese es un método que se podría importar, digamos, eventualmente para tener una medición completa de lo que ocurre con la distribución del ingreso, ¿no? Hacen lo que sería un splicing, ¿no? Llegan a un momento y dicen, bueno, la encuesta llega hasta aquí, voy a ver cómo se empalma eso con los datos de tabulaciones y lo generan. Y hay ciertos documentos metodológicos que se podrían, pienso, conseguir directamente la institución que está a cargo de esto en el caso de Inglaterra, ¿no? Ahora, en relación a tu pregunta específica sobre si estamos incorporando el trabajo que está fuera del mercado, en realidad lo único que estamos incorporando es el autoconsumo, que es también mucho, el trabajo fuera del mercado, pero no es el mismo al que tú te estás refiriendo, porque el que tú mencionas se refiere principalmente al trabajo doméstico, ¿no? Ese no lo estamos incorporando, porque en realidad cuando la comisión propone incluirlo es para decir que se le dé un valor. Si nosotros lo incluyéramos aquí, probablemente estaríamos diciendo que la gente está en mucho mejor estado de lo que en realidad está. Porque es un trabajo no remunerado. Lo que estamos tratando de medir con el proyecto de impacto fiscal es, bueno, la gente tiene un cierto nivel de pobreza monetaria, un cierto nivel de pobreza por no tener acceso a ciertos servicios. ¿Cuánto hace el Estado para ir cubriendo los faltantes, ¿no? Entonces, ahí no nos conviene, si quieres, medir el ingreso ese que se genera a nivel doméstico, porque entonces la gente que vive hoy en nivel de pobreza probablemente aparecería que no, a menos que hagas un ajuste también en la línea de pobreza. Entonces, para los fines nuestros, esa medición no sería, no sería útil, ¿no? Para el tipo de preguntas que estamos haciendo. Para el tipo de preguntas que estaban haciendo en la comisión, sí, porque ahí querían darle una valoración a ese trabajo que hoy no recibe remuneración,
pero que si no se hiciera, obviamente habría una disminución importante en el bienestar general, ¿no? Nora, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta aquí en la sala? En realidad la presentación fue muy clara, me consta. Ok, bueno, entonces, si no hay más preguntas, le agradecemos muchísimo a Nora Lustig por su participación siempre interesante, siempre puntual, clarísima, y siempre se aprende de mucho de sus intervenciones. Qué bueno que la tecnología nos permitió tenerte con nosotros, Nora. Qué bueno que aceptaste participar. Te mando un afectuoso saludo y nuestro agradecimiento por su participación. Igualmente, muchas gracias.